A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se consigue desmontar una dictadura que ha durado 40 años? Y no de cualquier manera, sino sin pegar un solo tiro, usando sus propias leyes como si fueran una herramienta para derribarla desde dentro. Suena un thriller político, ¿verdad? Pues hoy nos metemos de lleno en uno de los procesos más fascinantes y sí complejos del siglo XX, la transición española. Esa es precisamente la pregunta del millón, la que lo define todo. Porque bueno, nos plantamos en 1975. Muere el general Franco y de repente España se encuentra en una encrucijada, pero de las de verdad. El futuro de toda una nación, literalmente, pendiendo de un hilo. ¿Qué iba a pasar ahora? Y es que claro, la muerte de Franco no fue como pulsar un interruptor y que todo se arreglara. Para nada. Lo que trajo fue un montón de preguntas y un abanico de posibilidades. El país, como era de esperar, estaba dividido, y enseguida se vieron tres caminos, tres futuros muy distintos sobre la mesa. Por un lado estaban los continuistas, el famoso búnker, los inmovilistas que decían, mira, que todo siga igual, un franquismo pero sin Franco. En el otro extremo, totalmente opuesto, el rupturismo. Aquí estaba la oposición democrática, claro, los que llevaban años en el exilio o en la clandestinidad, y su postura era, hay que romper con todo, borrón y cuenta nueva. Y justo en medio, una tercera vía que parecía casi imposible, el reformismo, o sea, la idea de transformar el país poco a poco, pero ojo, desde dentro mismo de las leyes del régimen. El rey Juan Carlos, al principio, jugó una carta muy cautelosa. Mantuvo en el poder al último presidente de Franco, a Carlos Arias Navarro. Pero, ¿qué pasó? Pues que sus reformas fueron tan tímidas, tan de mínimos, que no contentaron a nadie. Mientras tanto, la calle hervía, la presión social era cada vez mayor, la economía empezaba a hacer aguas y la violencia, con episodios terribles como los sucesos de Vitoria, dejaba claro que quedarse quieto no era una opción. Así que, en julio del 76, el rey le forzó a dimitir. Estaba claro, hacía falta un nuevo arquitecto para este proyecto. Y aquí es cuando llega la gran sorpresa. ¿A quién nombran? A Adolfo Suárez. Un hombre que venía del propio sistema, del movimiento. Imaginaos, la oposición y muchos demócratas se echaron las manos a la cabeza. Desconfianza total. Pero lo que no sabían es que él iba a ser la pieza clave, el protagonista de una jugada maestra para desmontar el tinglado desde dentro. La estrategia tenía un nombre que lo dice todo, de la ley a la ley. Y el cerebro detrás de esta idea fue un jurista brillante, Torcuato Fernández Miranda. Su plan era, tan arriesgado como genial. ¿En qué consistía? Pues básicamente en usar las propias leyes franquistas, las leyes fundamentales, como si fueran un caballo de Troya para llegar a la democracia. O sea, cambiarlo todo sin saltarse nunca la ley vigente. Una auténtica genialidad. La joya de la corona de este plan fue la Ley para la Reforma Política. Aquí Suárez enfrentaba a algo que parecía, imposible. Tenía que convencer a las Cortes franquistas, a sus procuradores, de que votaran una ley que, en la práctica, significaba firmar su propio fin. Por eso se le llamó el suicidio parlamentario. Y contra todo pronóstico, con una mezcla de promesas, mucha presión y la figura clave del general Gutiérrez Mellado para tranquilizar al ejército, lo logró. Aquella votación fue de facto el acta de defunción legal del franquismo. Pero claro, una cosa era tener el visto bueno de las viejas Cortes y otra muy distinta tener el de la gente. Suárez lo sabía y por eso necesitaba la legitimidad del pueblo, así que llevó la ley a referéndum. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado fue simplemente abrumador. Un 94% de la gente dijo que sí. Eso ya no era una simple aprobación, era un mandato clarísimo del pueblo español para seguir adelante sin miedo. Con ese respaldo popular masivo en el bolsillo, Suárez pisó el acelerador. Pero el camino, lejos de allanarse, se iba a convertir en un campo de minas. El año 1977 fue crucial, un auténtico crisol donde la democracia recién nacida iba a ser puesta a prueba de la forma más brutal, con una violencia que venía de todos lados, y que solo buscaba una cosa, provocar un golpe militar y que todo saltara por los aires. Y la tensión llegó a su punto más álgido en la que se conoce como la Semana Negra de enero. Fue una auténtica espiral de violencia. En poquísimos días tuvimos asesinatos de la ultraderecha, secuestros de la ultraizquierda y, como colofón, la brutal matanza de Atocha. El objetivo de todo esto era evidente: sembrar el caos, el miedo y que los militares tuvieran la excusa perfecta para salir a la calle. Pero increíblemente la respuesta tanto del Partido Comunista como de la sociedad en general fue de una serenidad y una madurez que desactivó por completo la provocación. En medio de toda esa tensión, Suárez tomó la que fue probablemente su decisión más arriesgada y valiente. Él sabía que una democracia no es democracia si dejas fuera a una parte importante del espectro político. Y aprovechando la Semana Santa del 77, un día que nadie se lo esperaba, legalizó el Partido Comunista. A cambio, claro, su líder, Santiago Carrillo, también tuvo que hacer un gesto histórico. Aceptó la monarquía y la bandera rojigualda.
Fue un pacto clave, un acto de generosidad por ambas partes, que eso sí, puso furiosos a los sectores más ultras del ejército. Y con todas las cartas ya sobre la mesa, llegó el gran día, 15 de junio de 1977. Por primera vez en 41 años, la gente pudo votar libremente. ¿Y qué dijeron las urnas? Pues lanzaron un mensaje muy claro de moderación. Ganó la UCD de Suárez, ese gran partido de centro. Le siguió de cerca el PSOE de Felipe González, que se consolidó como la gran alternativa de izquierdas. Los extremos, tanto a un lado como al otro, se quedaron con un papel secundario. La gente quería centro, quería acuerdo. Pero ojo, no todo era política. El país estaba cayendo a pedazos económicamente. La inflación estaba por las nubes, el paro se disparaba. El riesgo de que todo saltara por un estallido social era altísimo. Y la respuesta a esto fue otro momento clave, los pactos de la Moncloa. Esto fue increíble. Todos los partidos políticos, desde la derecha hasta los comunistas, junto con los sindicatos y los empresarios, se sentaron en una mesa y acordaron un plan económico durísimo, sí, pero necesario. Fue una lección de responsabilidad que básicamente salvó al país del colapso y trajo la paz social que hacía falta para poder centrarse en lo siguiente. Y ese siguiente gran paso era ni más ni menos que escribir las reglas del juego, crear una constitución, pero no una cualquiera. El objetivo era que por primera vez en la historia de España, la Constitución no fuera la de medio país contra el otro medio, sino un marco común, una casa grande donde de verdad cupieran todos. El primer gran pilar de ese acuerdo. España sería una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el rey es el jefe del Estado, un símbolo de unidad. Pero el que gobierna, el que tiene el poder de verdad, es el gobierno que sale de las urnas. Otro punto absolutamente clave que rompía de lleno con la dictadura, la soberanía nacional. O sea que el poder reside en el pueblo español. Todo el poder emana de la gente. Se acabaron los tiempos de legitimidades que venían de Dios o de la fuerza. Y quizás el puzzle más complicado de encajar fue el tema territorial. ¿Cómo se resolvió? Pues con una fórmula de equilibrio muy delicada. Por un lado, la Constitución habla de la indisoluble unidad de la nación española, pero, a la vez, y esto es fundamental, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones. Y como no podía ser de otra manera, este gran pacto se sometió al voto de la gente. Y una vez más, la respuesta fue contundente. El 6 de diciembre del 78, la Constitución fue aprobada con un apoyo masivo, convirtiéndose, ahora sí, en la ley de todos. Bueno, pues con la Constitución aprobada parecía que ya estaba todo hecho, ¿no? La democracia consolidada. Pues no. Los fantasmas del pasado, los que nunca aceptaron el cambio, todavía no habían dicho su última palabra. Los años que vinieron después iban a poner al sistema frente a su prueba de fuego, la más dramática de todas. Se juntó todo, lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Por un lado, una nueva crisis económica brutal por la subida del petróleo. Por otro, el terrorismo de ETA, que entró en sus años de plomo, los más sangrientos de su historia. Y para rematar, el propio partido del gobierno, la UCD, se estaba deshaciendo por dentro por las peleas internas. Todo este cóctel era el caldo de cultivo perfecto para debilitar a Suárez y, claro, para envalentonar a los militares que estaban esperando su oportunidad. Al final, Suárez, agotado y completamente solo, dimitió en enero del 81. Y entonces llegó el momento que todo el mundo temía, pero que nadie quería creer que fuera a pasar. El 23 de febrero de 1981, justo cuando se votaba la investidura del sustituto de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso con un grupo de guardias civiles, pistola en mano. Se oyen disparos, gritos. En medio del caos, casi todos los diputados, lógicamente, se tiran al suelo para protegerse, pero 3 hombres se quedaron sentados, una imagen para la historia. El presidente que acababa de dimitir, Adolfo Suárez, el vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado, que incluso se encaró con los golpistas, y el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo. Esos 3 hombres sentados eran el símbolo de la dignidad de la democracia plantando cara a la barbarie. El golpe, que en ese momento tenía tanques en las calles de Valencia, se fue desinflando. ¿Por qué? Pues por la falta de apoyos y sobre todo por la intervención del rey. Ya de madrugada, Juan Carlos I apareció en televisión y lo hizo vestido con su uniforme de capitán general de los ejércitos. Su mensaje fue rotundo, desautorizó por completo el golpe y ordenó a los militares que volvieran a sus cuarteles. Aquel mensaje fue, sin duda, el espaldarazo definitivo que salvó la democracia. Después de superar esa noche, esa prueba final, la democracia por fin se consolidó. La prueba de algodón fue la victoria del PSOE en las elecciones del 82. Por primera vez había una alternancia pacífica en el poder, de un partido a otro.
La transición, con todos sus claroscuros, pasó a la historia como un modelo de consenso. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy pertinente hoy en día. En este mundo nuestro cada vez más polarizado, ¿sería posible algo así de nuevo?